Imagínate que estás solo en casa y empiezas a escuchar voces, ver objetos que se mueven y hasta se rompen. El miedo te invade y no sabes qué hacer. Se trata de un fenómeno paranormal conocido como poltergeist. ¿Crees que ocurre solamente en las películas de terror? Podría ser mucho más real, como lo que le pasó a una familia de Inglaterra cuando empezaron a vivir la peor pesadilla de sus vidas. El 30 de agosto de 1977 ocurrió en el condado de Enfield, en la 284 Green Street, ubicado al norte de Londres, Inglaterra. Uno de los casos poltergeists más increíbles de la historia relacionados con los fenómenos paranormales, considerado por muchos especialistas como el Amityville británico. E incluso algunos consideran que superó a la temible casa estadounidense por los fenómenos ocurridos ahí y las pruebas que se obtuvieron del caso. La historia comienza cuando Peggy escucha a sus dos hijas gritar fuertemente. El grito provenía del cuarto que compartían las niñas. Peggy acude rápidamente hasta esa habitación y se encuentra a las niñas llorando. Entre sollozos, estas le comentan que sus camas de pronto comenzaron a moverse. La madre no toma en serio el hecho y todos vuelven a dormir. En la noche siguiente, nuevamente las niñas llaman a gritos a su madre. Esta acudió al dormitorio y vio una silla que se movía por sí sola con mucha fuerza. Los fenómenos continúan y al parecer son más violentos. Es entonces cuando los juguetes de las niñas son arrojados violentamente contra los miembros de la casa. Cerca del tercer día de los fenómenos, uno de los vecinos de la familia decidió llamar a la prensa. El diario que se acercó a la casa fue el Daily Mirror, que envió al periodista George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Vance. Al ver todo este fenómeno, Fallows decidió llamar a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Inglaterra y se pidió la presencia de Maurice Grosse, que era conocido como un experto en parapsicología y que además vivía en la zona, y de Guy Lyon Playfair, quien luego escribiría un popular libro sobre este caso, titulado This House is Haunted. Otro dato de la historia es que Gross logró hacer contacto con unas entidades en la casa a través de raps, golpes para decir sí o no. El investigador preguntó desde cuántos años vivía en la casa y se escucharon 53 golpes. Los incidentes continuaron. Los objetos desaparecían y aparecían horas después. Había interferencia en el sistema eléctrico de la casa. Algunas grabaciones de los reporteros de la BBC se borraron misteriosamente. Una cámara en el dormitorio, la cual fue instalada en secreto, apareció totalmente dañada. Charcos de agua que aparecían sin ningún motivo aparente. Los muebles eran lanzados por las escaleras. Los cajones salían disparados. Diferentes objetos volaban por la habitación. De la nada surgían brotes de fuego que se extinguían sin dejar marcas de quemadura. Las cortinas se agitaban violentamente, aun cuando todas las ventanas y puertas estaban cerradas. En una ocasión, Janet aseguró que una cortina cerca de su cama se retorcía varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello, intentando estrangularla. Esto fue confirmado por su madre, quien fue testigo del episodio
más de una vez. Incluso se dieron casos de levitación humana. Janet asegura haber sido tomada y lanzada al aire por una entidad invisible. Uno de los fenómenos más asombrosos que solía ocurrir era el cambio de voz de Janet. De su garganta salía una voz áspera y masculina. Cuando esto ocurría, Janet entraba en una especie de trance que le impedía ejercer control sobre su propia voz. La voz decía pertenecer a varias entidades y solía hablar en lenguas soez y obsceno. Una de las voces afirmaba pertenecer a un hombre que había muerto en esa casa. Esta era la única voz que podía verificar. La conclusión de los investigadores fue que se trataba de un hombre que había muerto años atrás en esa casa. Cuando Janet entraba en trance, debían sujetarla fuerte, pues adquiría una fuerza bastante inusual para una niña de tan solo 11 años. A veces se golpeaba la cabeza contra la pared mientras maldecía. Una vez tumbó de un solo golpe a un trabajador social, ex policía y bastante corpulento que intentaba tranquilizarla. Psiquiatras y doctores estudiaron a Janet y se le llegaron a realizar estudios laringográficos para detectar que las voces que salían de su garganta no habían sido fabricadas conscientemente por ella misma. Janet pasó 6 semanas en el hospital Maudsley, en el sur de Londres, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía, tanto física como mental, pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Más tarde volvieron a reanudarse, aunque de un modo más esporádico y menos violento. El poltergeist empezó a mostrar otras actitudes y atacar cada vez con mayor violencia a Janet, tratando de estrangularla con unas cortinas y persiguiéndola con un cuchillo que flotaba por el aire. El lugar empezó a tener mal olor. Los 2 peces rojos fueron encontrados muertos en su pecera y aparecieron mensajes obscenos en los muros. A falta de ideas, los investigadores deciden contactar a los Warren. Lorraine intervino junto con su esposo Ed para cuidar las auras de toda la familia, y la calma volvió por algunas semanas más. Desde entonces, los sucesos paranormales continuaron produciéndose de forma menos violenta, con apariciones furtivas de distintos personajes. Janet tuvo que quedarse en el hospital unos días más, y durante ese tiempo las actividades poltergeist desaparecieron por completo. En cuanto regresó, sintiéndose mucho mejor de salud, el fenómeno disminuyó drásticamente. Un médium holandés puso fin de forma definitiva a las manifestaciones después de realizar una intervención en el plano astral. Finalmente, en el mes de abril de 1979, todo terminó, siendo este uno de los casos más espeluznantes de poltergeist en la historia de Londres, Inglaterra. ¿Qué piensas acerca de esta historia? ¿Crees que sea verdadera? Lo cierto es que esta historia ha sido la inspiración de muchas películas y libros de terror. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar con respeto, deseándoles que tengan buenas noches.